De nuevo vamos a abrir nuestras Biblias por la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 15, y hoy nos vamos a detener en la última parte de ese versículo, Romanos, capítulo 8, versículo 15. Última parte del versículo que nos da una evidencia muy importante en cuanto a la seguridad de la salvación del creyente. Eso es lo que tenemos en la parte final del versículo 15. Hemos analizado la primera parte, la que decíamos que tenía un aspecto negativo, y hemos dicho que esa primera parte también proporciona una evidencia de la seguridad de la salvación del creyente. Pero la segunda parte, la que tiene un aspecto positivo, la que dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, esa segunda parte, si tenéis por delante, es todavía, si cabe, más importante que la que habíamos visto en días anteriores. Así que Romanos 8, 15. El día anterior, en relación con esa segunda parte, vimos una serie de aspectos generales que os recuerdo brevemente. No entramos en los detalles, pero os dije varias cosas. La primera de ellas es que aquí se nos está mostrando la soberanía de Dios, el Espíritu Santo, porque dice habéis recibido. No es algo que nosotros forcemos, ni tengamos derecho, ni podamos hacer algo para obtenerlo a la fuerza, sino aquí se habla de la soberanía de Dios, de una experiencia que el Espíritu Santo da a quien quiere y cuando quiere. Primera cosa. Segunda cosa que destaqué también es que se habla de una experiencia para todos los cristianos. Debe ser para todos los cristianos. No es exclusiva de una clase de cristianos especiales, de alguien que es muy maduro, de alguien que habla en lenguas o de alguien que tiene cualquier don especial. Aquí se está hablando de una experiencia que debe ser conocida, por lo gloriosa que es, debe ser conocida por todos los cristianos. El tercer aspecto que dije es que esta obra comienza, al principio del versículo 15, la obra del Espíritu Santo comienza dándonos un espíritu de temor y esclavitud, pero después da lugar a esto que vemos aquí, al espíritu de adopción. También dijimos que hemos de tener cuidado para no caer en la manipulación psicológica o en el engaño del diablo, puesto que es algo que se recibe. Algunas personas dicen, pues vamos a hacer esto para recibirlo. Y entonces hacemos una reunión con unas características determinadas, o hacemos un retiro, o hacemos lo que sea con el fin de recibir esto. Hay que tener cuidado con la manipulación psicológica porque, repito, esto es obra del Señor. Y el quinto aspecto que vimos es que es algo que se puede experimentar, que es bueno que se experimente no solamente una vez en la vida, quizás tras la conversión, sino muchas veces en la vida. Se puede experimentar muchas veces en la vida, aunque para eso hay que andar en un camino de obediencia. El incrédulo no conoce nada de esto y el creyente que no anda con verdadero empeño en su fe tampoco va a conocer nada de esto. Pero es algo que es bueno experimentar en varias ocasiones durante la vida porque es una experiencia gloriosa. Y dije también que normalmente a medida que se experimenta, la experiencia es cada vez más intensa y más profunda. Así que estas fueron las cosas generales que vimos. Y hoy nos vamos a detener, si lo tenéis por delante, segunda parte del versículo 15, repito, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Vemos que esa segunda parte tiene a su vez dos partes. Una primera que habla del privilegio, habéis recibido el espíritu de adopción, y otra segunda parte que habla de la consecuencia de haber recibido ese espíritu, que es que clamamos Abba Padre. Esas son las dos partes de esa sección final del versículo 15 que hoy vamos a considerar. Pero antes vamos a leer desde el versículo 14 al 17 ese pasaje, ese párrafo completo que habla de la obra del Espíritu de Dios y luego pediremos su bendición. Así que acompañadme por favor en la lectura. Dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados, y solamente los que son guiados, eso significa todos los que son guiados, todos y solamente esos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No hay hijo que no sea guiado, no hay nadie que sea guiado y que no sea hijo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La explicación, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción,
por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vemos que se habla de la obra del Espíritu, de la importancia de ser o no ser hijos de Dios, de cosas de esa filiación, tanto de cosas que se nos dan como de cosas que se esperan de nosotros. Pues vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzaremos con la exposición. Vamos ahora. Padre nuestro, gracias te queremos dar en esta mañana, porque la mayoría de los presentes podemos llamarte verdaderamente Padre nuestro. Y si te llamamos Padre nuestro es que reconocemos, a pesar de todas nuestras debilidades, pecados y faltas, que somos tus hijos. Y reconocemos que lo somos porque tú has querido que lo seamos y porque tú has querido ser nuestro Padre. Y con eso no podemos más que venir a ti con gratitud, menos quizás de la que deberíamos sentir en nuestras mentes y en nuestros corazones, pero con gratitud en definitiva por tu obra en nuestras vidas. Y en esta mañana, Padre, queremos pedir que tu Santo Espíritu nos ayude a todos en nuestra debilidad, que a los que somos verdaderamente tus hijos nos ayude a interiorizar las verdades de tu palabra, y a los que aún no te conocen, pequeños o mayores, tú les hagas entender también la situación en que se encuentran, y si es tu voluntad, que tu gracia y tu misericordia les alcance para que pasen también de muerte a vida, de ser hijos de ira a ser verdaderamente tus hijos y parte de tu pueblo. Esperamos todos tu bendición, como dices en tu palabra, como los siervos miran las manos de sus señores, pero nosotros miramos la tuya no solamente como nuestro Señor, sino como nuestro Padre. Y aunque nos conformaríamos con las migajas de tu mesa, sabemos que tú tienes preparado cosas mucho mejores para cada uno de nosotros. Gracias y mil veces gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que decimos que el versículo tiene dos partes. Comenzamos con la primera. Y voy a hablar en primer lugar de el estado de adopción. No es lo que pone el versículo. Si os fijáis, ahí habla del espíritu de adopción. Habéis recibido el espíritu de adopción. Pero yo quiero hablar antes del estado de adopción, que no es otra cosa más que el hecho de ser admitidos a la familia de Dios. Que Dios pasa a ser un padre para una persona de la que antes no era padre. Voy a hablar en primer lugar de eso, del estado de adopción. Si me acompañáis, dejad de ir cortada Romano a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. En segunda carta a los Corintios, capítulo 6, en el versículo 16, el apóstol nos dice dos cosas que son muy importantes. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 16. Dice, en la segunda parte de ese versículo 16, dirigiéndose a los creyentes. Segunda parte, versículo 16, segunda Corintios, capítulo 6. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí está la promesa de Dios. Habitaré y andaré entre ellos, Dios dice eso, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esa es la gran promesa, pero a continuación el Señor nos habla de nuestras responsabilidades, y dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El pueblo de Dios, Dios dice, yo andaré en medio de ellos, pero como Dios es un Dios santo, Dios no puede andar en medio de su pueblo cuando su pueblo está en medio de la inmundicia. Por tanto, la consecuencia normal es, yo seré su Dios,
ellos serán mi pueblo, pero vosotros tenéis que salir de en medio de la inmundicia, apartaos de esa inmundicia, y yo os recibiré. Y dice ahora, versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Vemos las dos cosas? Seré vuestro Dios, pero además seré vuestro padre. Esta es la cosa que está prometiendo. Ya es una cosa grandiosa que Dios diga, seré vuestro Dios, y vosotros mi pueblo, pero todavía es más grande que Dios diga, yo seré vuestro padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas. Así que la adopción es un privilegio extraordinario y maravilloso que tienen los cristianos. Debemos meditar eso y traerlo a nuestra mente de vez en cuando, hermanos. Un privilegio enorme y maravilloso, sobre todo si pensamos en algunos aspectos en relación con otras cosas. Por ejemplo, en cómo es la relación de Dios con el resto de la humanidad, en cómo fue la relación de Dios con su pueblo elegido y querido, y en cómo es o cómo era nuestra propia condición antes de que Dios nos adoptara como hijos. De esas cosas hemos hablado muchas veces y solamente las voy a pasar rápidamente, pero quiero enumerarlas al menos para que veamos el privilegio que se nos ha concedido. ¿Cuál es la relación de Dios con toda la humanidad? Pues la Biblia dice, en un sentido, todas las personas son hijos de Dios en cuanto que son criaturas de Dios, pero no son adoptadas como hijos o como hijas por Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura. La existencia natural de toda persona, Dios es el que da la existencia, Dios tiene todo el derecho sobre cualquier persona, pero esa existencia natural se debe a la bondad de Dios. En cambio, la existencia espiritual de la persona creyente se debe a la gracia y a la misericordia de Dios. Así que hay una diferencia enorme entre los que son creyentes y los que no son creyentes. El Evangelio de Juan dice claramente, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Y el evangelista sigue diciendo, para que no haya error en cuanto a eso de creer o recibir, dice, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que Dios adopta, porque Dios da una nueva existencia, porque Dios engendra a sus hijos. Una diferencia esencial en cuanto a sus hijos y el resto de la humanidad. En cuanto a su pueblo en la antigüedad, ¿era el pueblo de Israel el pueblo querido por Dios? Claro que sí. Incluso Dios le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, deja salir a Israel mi hijo, mi primogénito. Dios decía, el que os toca, toca a la niña de mis ojos. El pueblo de Israel para Dios era un pueblo elegido entre todos los pueblos y disfrutaba de unas leyes especiales y por eso era un pueblo grande y entendido y las demás naciones decían, qué pueblo tan grande y entendido que tiene, digamos, la constitución que tiene, los 10 mandamientos y las leyes que Dios le había dado. Era el pueblo de Dios y el Señor Jesucristo incluso en el Nuevo Testamento sigue hablando de los hijos del reino. Eran los hijos del reino en cuanto que estaban en un reino con unas leyes especiales. Pero el caso de ese pueblo en la antigüedad es distinto al de nosotros los creyentes. Nosotros, dice el Nuevo Testamento, somos ahora la congregación de los primogénitos cuyos nombres están inscritos en los cielos. Aquel pueblo era su primogénito. Pero nosotros somos verdaderamente la congregación de los primogénitos con nombres inscritos en los cielos. Nosotros somos ahora verdaderamente el real sacerdocio, la nación santa, que podemos ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La mayoría de aquel pueblo tan querido no entró en Canaán, como sabemos, ¿verdad? Pero todos los que son adoptados como hijos de Dios, todos son herederos de salvación, nos dice la Escritura. Aquel pueblo tenía la equivocación y todavía en el día de hoy los judíos de raza siguen teniendo ese error en que como fueran el pueblo elegido de Dios, pues ya estaba todo bien con ellos. Mientras que la Biblia nos dice que solamente son de Dios los que son de la fe de Abraham, no por ser descendientes de Abraham, sino por ser de la fe de Abraham. Así que un gran privilegio en cuanto al resto del mundo y un gran privilegio incluso por encima del pueblo elegido de Dios. Y si nos fijamos en nuestra condición, ¿qué vamos a decir?
que hubiera en ella para que Dios nos adoptara, ¿verdad? La Biblia habla mucho del carácter lamentable de nuestra propia condición. Enemigos, rebeldes, extraviados, hijos de ira, como el hijo pródigo, dilapidando todo nuestro patrimonio, perdiendo todo derecho a todas las promesas y a todas las cosas de Dios. Pero de esa condición pasamos a ser reyes y sacerdotes para Dios. Pasamos a ser primicias de sus criaturas. Pasamos de la esclavitud de Satanás a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad para acercarnos a Dios, para orar, para adorar. Y digo, ¿podemos pensar en un mayor privilegio que este? Ser hijos adoptados por Dios o hijos adoptados de Dios. Debemos meditar, digo, con más frecuencia, en lo que somos y en lo que Dios nos ha hecho y nos ha dado. Debemos meditar en eso con más frecuencia. El apóstol Pablo lo hace, y cuando comienza su carta a los Efesios, acompañadme, nada más comenzar, empieza dando gracias a Dios, entre otras cosas, por esto que estamos diciendo. En el capítulo 1, versículo 3 de la carta a los Efesios, así comienza el apóstol después de presentarse y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea porque nos bendijo con toda clase de bendición. Y ahora dice, según o porque nos escogió en Él, nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, y nos escogió no para cualquier cosa, sino para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Bendito sea por sus bendiciones, porque nos escogió en Cristo con este objetivo. Y lo hizo, versículo 5, en amor, por su amor, simplemente por eso, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo. Nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, nos escogió y nos predestinó para que fuésemos adoptados hijos suyos, para Él hacernos sus hijos por medio de Jesucristo, y dice, según el puro afecto de su voluntad, porque quiso, y punto, y lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia, para que aquellos que han sido adoptados como hijos tengan en su boca y en sus corazones la alabanza de la gloria de su gracia. No solamente la alabanza de su gracia, que alaben su gracia, sino que alaben la gloriosa gracia, la gloria de esa gracia, cuando nos damos cuenta de quiénes somos, de quiénes son los demás, de quién era incluso su antiguo pueblo. Hijos adoptados de Dios. ¿De qué depende en el mundo natural, en nuestra condición, ser adoptados o no ser adoptados? Y decimos, la adopción no es un derecho del niño en necesidad, ¿verdad? No es una exigencia del niño en necesidad. No es el niño en necesidad el que elige a los padres que lo va a adoptar. No es eso. Es los padres en su libertad quienes eligen a un niño entre muchos que se encuentran en la misma o peor condición. Esa es la adopción, ¿verdad? Pues esa es la adopción que aparece en la Escritura. Pero así como en la vida natural todo el mundo entiende este derecho de los padres, lo entendemos todos, ¿verdad? Que unos padres tienen derecho a adoptar a un hijo y dejar a otro sin adoptar, ¿no? Todo el mundo entiende que eso es un derecho de los padres y no una exigencia del niño. Pues cuando se habla de Dios parece que a muchos les cuesta trabajo entender esto. Y dicen, no, Dios no puede actuar así. Y Dios tiene la obligación de adoptar a todos. Y lo que decimos que para nosotros es un derecho y sería un derecho, pues para Dios decimos no es ningún derecho. En realidad, los que hablan así es que no conocen la Biblia, porque con la adopción tenemos todas las grandes doctrinas de la gracia. La adopción está unida, va unida a todas las grandes doctrinas de la gracia. ¿Sabemos cuáles son las doctrinas de la gracia? Los 5 puntos del calvinismo que muchos rechazan. Pues esos están incluidos en la adopción. Miremos un momento. La adopción incluye elección por parte de Dios y soberanía por parte de Dios, ¿no? ¿No incluye eso? Adopción es sinónimo de que hay una elección,
y hay una elección soberana, porque Dios quiere, como hemos leído en la carta a los Efesios. Primera doctrina de la gracia. La adopción supone que la persona que ha sido adoptada no tenía ninguna posibilidad de salir de su condición. Segunda doctrina de la gracia, incapacidad del hombre para su salvación, para salir de la situación en que se encuentra. Esclavo de sí mismo, esclavo de Satanás, esclavo de concupiscencia y deseos carnales. Segunda doctrina de la gracia. Tercera doctrina de la gracia, la adopción supone un llamamiento, ¿verdad? La adopción en la vida natural supone que los padres, después de hacer muchas cosas, tendrán que ir a recoger al niño, ¿verdad? Un llamamiento, tercera doctrina de la gracia. El llamamiento eficaz que hace el Espíritu Santo a todos aquellos elegidos desde antes de la fundación del mundo que iban a ser adoptados. En un momento determinado de su vida tienen que ser llamados. Cuarta doctrina de la gracia. Para la adopción hay que pagar un precio. El precio que se pagó para que nosotros fuésemos hijos adoptados. ¿Qué precio se pagó? La sangre de Cristo. ¿Por quiénes se paga el precio? Vida natural. Los padres que adoptan a un niño, ¿por quiénes pagan? Por el niño o los niños que adoptan. Doctrina de la expiación limitada, de la redención particular. La sangre de Cristo sirve para pagar aquello que tenían que pagar los hijos adoptados, pero no para todo el mundo. No es una doctrina bíblica decir Cristo paga para todo el mundo y ahora que todos y cada uno hagan lo que mejor le parezca, que cojan o no el pago que da Cristo. Eso no es. Cuarta doctrina de la gracia, expiación limitada. Quinta doctrina de la gracia, preservación y seguridad. Unos padres cuando adoptan a un niño, ¿para qué lo hacen? Para que luego el niño se vaya a la calle y viva como quiera. Tienen un compromiso con ese hijo, ¿verdad? Dios cuando nos adopta tiene un compromiso con nosotros y de ahí la quinta doctrina de la gracia, la seguridad de la salvación del creyente. ¿Está claro? Todo eso va metido en la adopción. Y algunos dicen, yo creo en la adopción, pero no creo en todo lo demás. No sé cómo lo hacen. Pues bien, de esto último que acabo de hablar, es de lo que nos está hablando el apóstol Pablo aquí en Romanos 8:15, de la seguridad y de la comprensión interna de ser salvos. Eso es lo que nos está hablando. Si unos padres adoptan a un niño, lo adoptan para alimentarlo, para cuidarlo, para sanarlo, para educarlo, para corregirlo, para disciplinarlo, para todo eso. Pues no va a ser Dios menos, ¿verdad? Eso es lo que Dios hace con los hijos a los cuales adopta. Dios no va a ser menos. Y por eso dice el Señor Jesucristo, hombres de poca fe. Y verdaderamente tenemos poca fe. Porque si vosotros sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, naturales o adoptados, ¿cómo no hará Dios con vosotros mucho más? Por eso es importante que pensemos y nos digamos nosotros mismos lo que somos. Si soy hijo de Dios, ¿cómo Dios no va a hacer conmigo, como mínimo, lo que hacen cualquier buenos padres con un niño que adopta? Y es esto que acabo de decir. Cuidarlo, alimentarlo, sanarlo, corregirlo, disciplinarlo, darle un futuro. ¿Cómo lo hará Dios mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y es importante que conozcamos esto, pero también es importante que interioricemos esto, no solamente que lo conozcamos. Comprender lo que significa la adopción, llevar un nombre, un apellido, el consuelo, la herencia, todo esto que he dicho antes. Comprender que cuando somos adoptados en el seno de una familia, lo cual implica una relación con los miembros de la familia. Comprender esto, pensar un poco en la adopción, evita muchos problemas doctrinales y al mismo tiempo evita muchos errores en nuestras vidas prácticas como cristianos. Las dos cosas. Lo que sucede es que no meditamos, no pensamos, no interiorizamos esto que nos dice la Escritura. Si pensáramos en esto, se evitan muchos problemas doctrinales. El apóstol Pablo en el capítulo 9 de Romanos dirá más adelante, ¿hay injusticia en Dios? Y dice, en ninguna manera, porque como está escrito que Dios del que quiere tener misericordia tiene misericordia y no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Es que esto es lógico que sea así si hablamos de que hay una adopción, ¿verdad? Evita problemas doctrinales y evita problemas en la práctica, porque dice el apóstol Juan, sabemos que hemos pasado de muerte a vida, sabemos
que no éramos hijos de Dios y ahora somos hijos de Dios en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano, pues no es hijo de Dios, permanece en muerte. Entonces, pensar en esto evita, repito, problemas doctrinales y ayuda a vivir como cristianos, en santidad como cristianos. Es importante esto, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué somos adoptados? ¿Todos los elegidos son adoptados? Sí. ¿Somos adoptados por nuestro nivel inicial de santidad? No. ¿Somos adoptados porque luego vamos a crecer y vamos a ser cristianos muy buenos y Dios lo ve? No. Somos adoptados por el puro afecto de su voluntad. Es lo que hemos leído. La adopción no depende del trasfondo de cada uno. Uno puede venir de una vida hecha un desastre y uno puede venir de una vida estupenda dentro de lo que podemos llamar las consideraciones humanas. Pero no depende ni de una cosa ni de la otra. Ni depende de cuánto vaya a avanzar uno en santidad ni de cuánto vaya a avanzar el otro. La adopción depende de Dios. La adopción, por una parte, por tanto, implica responsabilidades de parte de Dios, y eso es grandioso que pensemos en ello. Y la adopción, por otra parte, implica responsabilidades de nuestra parte, y no es menos importante que pensemos también en esto. Las dos cosas. Dios adopta, y hemos leído en Efesios, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la responsabilidad de Dios. Luego, no hay ningún argumento para decir que Dios adopta a los más santos, a los que tienen más dones, al que habla en lenguas o al que hace cualquier cosa. No es eso. Dios adopta y con su responsabilidad Él dice, adopto para esto. Pero ¿y nuestra responsabilidad? Pues el que es adoptado tiene que esforzarse al máximo para ser santo y sin mancha delante de Él. Esa es la doble contrapartida de la adopción, ¿verdad? Lo que hace el que adopta, y en eso podemos descansar y tener una confianza extrema, y lo que deben hacer los adoptados, que no pueden seguir siendo los mismos hijos rebeldes andando como le daba la gana antes de ser adoptados, porque es que, entre otras cosas, además de la adopción, se le da una nueva naturaleza para que puedan vivir en santidad como Dios quiere. Así que no hay argumento para decir que los cristianos son los que eran mejores o los que serán mejores, pero tampoco hay argumento para justificar la falta de crecimiento en santidad de alguien que se llame cristiano. No hay argumento para que un cristiano siga viviendo como si no lo fuera, porque es imposible tanto por parte de Dios como debe ser por su propia parte. Así que la adopción de Dios es algo grandioso. Porque podamos entender un poco, vamos a recordar algunos ejemplos de adopción que aparecen en la Biblia. Si no os recordáis, yo os digo un par de ellos. Pensemos en Moisés. ¿Hijo de quién? ¿O de quiénes? Y decimos, de esclavos. Nacido ¿cómo? En esclavitud, con sentencia de muerte sobre su cabeza, y si no hubiera muerto porque lo hubieran podido esconder y hubiera llegado un poco a la edad adulta, condenado a vivir en esclavitud durante toda la vida. Ese era Moisés. Nacido de esclavos, hijo de esclavos, condenado a vivir en esclavitud o a morir. Y de ahí, ¿a qué pasó? A ser hijo de la hija de Faraón. La hija de Faraón lo adoptó, lo sacó de allí y lo llevó a la corte de Egipto, nada más y nada menos, y fue enseñado en toda la sabiduría y en todo lo que conocían los egipcios. Qué cambio más extraordinario, ¿verdad? ¿Vemos lo que es la adopción? Recordemos el caso de Mefiboset, el hijo de Jonatán, lisiado de los dos pies y escondido de David. ¿Por qué? Porque era lo normal que se hacía antes. Cuando de un rey la descendencia del rey no seguía siendo reyes, los hijos y los nietos, sino eran quitados por otra casa real, los descendientes del primero temían que el nuevo rey acabaran con todos ellos, porque cualquiera de esos descendientes podía levantarse en cualquier momento y decir, yo soy el hijo o el nieto del rey. Así que Mefiboset, que no servía para pelear porque estaba lisiado de ambos pies y estaba escondido de David, ¿qué pasó con él? David lo llamó, tuvo misericordia de él, lo sentó a su mesa como cualquiera de sus hijos, y se extrañó tanto el propio Mefiboset que le dijo a David,
¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset, el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, le dice a David eso. ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Pues bien, yo digo, ¿qué son estos cambios? ¿Qué son estas adopciones en relación con que nosotros seamos adoptados hijos de Dios? ¿A nosotros quién nos adopta? ¿La hija del faraón? No. ¿El rey David? No. Dios es el que nos adopta. ¿Nos necesitaba Dios? Para nada. Tenía a su hijo en el cual se complacía y que tenía todo deleite. No le hacía falta un pueblo como nosotros. En cuanto a nosotros, estábamos en peor condición que Moisés, mucho peor, y en peor condición que Mefiboset, mucho peor. Y ahora puestos a la mesa del rey, antes haciendo mala obra y enemigos y extraños de Dios. Y ahora a la mesa del rey, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esa es nuestra adopción. Y si pensamos en el coste, ¿cómo podemos valorarlo? ¿Cómo podemos estar agradecidos? ¿Cómo podemos sopesarlo? Cuando pensemos en esto, hijos adoptados de Dios, ponerle al lado la frase, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo pongamos al lado y ya entenderemos un poco mejor. En los casos ordinarios, el niño adoptado adquiere cierta dignidad, ¿verdad? ¿Qué dignidad no adquirimos nosotros? Hijos del Todopoderoso, reyes y sacerdotes para Dios por medio de Jesucristo. Cuando David iba a emparentar con la casa de Saúl, cuando se fue a casar con una de las hijas de Saúl, sabéis que Saúl no funcionaba muy bien. Le hizo una propuesta para ver si mataban a David y David no fue muerto, sino que obtuvo mucho más de lo que el rey le proponía. El rey dijo que me traiga 100 prepucios de los filisteos y David trajo 200. El rey esperaba que lo mataran y David, cuando lo trajo, dice, ¿quién soy yo o qué es mi vida o la familia de mi padre para que yo sea yerno del rey? Para David aquello era, pues pensemos en la dignidad que se nos ha dado a nosotros, hijos e hijas del Dios Altísimo. En los casos ordinarios los padres planean, ¿verdad? Llevan un tiempo hablando, vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo, va a ser niño, va a ser niña, a dónde vamos, de dónde lo traemos, qué clase de niño, qué clase de niña, y en nosotros. Y la Biblia nos dice, Dios te tuvo en sus planes desde antes de la fundación del mundo. Te tuvo para ser adoptado hijo suyo. Para ser adoptados hijos de Dios, Cristo tenía que ser nuestro hermano antes de que Dios fuera nuestro Padre. Con todo lo que eso implica, dice la Biblia. En semejanza de carne de pecado, tentado en todo según nuestra semejanza, Cristo tuvo que ser antes nuestro hermano para que Dios fuera nuestro Padre. Cristo tuvo que tomar antes una madre en la tierra para que nosotros pudiésemos tener un Padre en los cielos. Cristo tuvo que ser maldito primero por la ley para que nosotros fuéramos benditos de Dios. Cristo tuvo que participar de nuestra naturaleza para que nosotros pudiéramos participar de la naturaleza divina. Y más cosas que podíamos decir acerca de la adopción, porque con la adopción viene el arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento, muchísimas cosas más. Y decimos, qué cosa tan grandiosa es ser hijos adoptados de Dios. Bueno, pues vuelvo a Romanos 8:15 y digo, no habla aquí el apóstol de el estado o la condición de adopción, sino ¿de qué habla? Y habla del espíritu de adopción. ¿Qué diferencia hay? Pues que una cosa es conocer esto como estoy hablando, y ya es muy importante que lo conozcamos y lo meditemos, y otra cosa es experimentar de una forma especial esto que estamos diciendo. En una forma inusual, comprender y sentir esto que estamos diciendo. Lo que tenemos en Romanos 8:15 son experiencias. Cuando nos convertimos, no se está hablando aquí del don del Espíritu Santo, que se nos da a todos los creyentes nada más que nos convertimos, o incluso para convertirnos. No se está hablando aquí de la guía del Espíritu Santo. Se está hablando de una obra especial del Espíritu Santo que produce, primero, esclavitud y temor, y que debe producir en todo cristiano este sentimiento profundo de ser adoptados hijos de Dios. Son experiencias íntimas de lo que aquí se habla.
¿Entendemos la diferencia? Es muy importante que meditemos en lo primero, pero también es muy importante que experimentemos lo segundo. Spurgeon, en relación con su vida y con este texto, decía lo siguiente. Os leo lo que decía este hombre. Dice, espero no exagerar, así comenzaba, pero puedo testificar de esto, que he hablado con Dios en una forma particular o en una forma especial. Esa es su experiencia. Dice, espero no exagerar, pero esto es lo que me ha pasado. Dice, pero hablar no ha sido solo de mi parte, sino porque a Dios le ha agradado darnos su espíritu de amor en nuestros corazones. Y sigue diciendo, mientras que hemos sentido el espíritu de adopción, ¿veis que habla de sentimiento? Mientras que hemos sentido el espíritu de adopción, Dios nos ha mostrado su bondad como un Padre tierno. Lo hemos sentido, aunque no hayamos oído nada. Lo hemos conocido, aunque ningún mensajero angélico haya sido testigo. Su espíritu ha testificado a nuestro espíritu. Lo hemos abrazado, ya no adorado a la distancia, sino llevados cerca por la sangre de Cristo. Esto es de lo que el apóstol nos está hablando. Y decía el día anterior que es imposible que ningún incrédulo tenga esta experiencia. Es imposible que ningún creyente de boca, que dice que es creyente pero no lo es, tenga esta experiencia. Y es imposible que ningún creyente que no anda en obediencia y que para él el cristianismo es venir al culto y poco más tenga esta experiencia. Es imposible. Pero no debemos conformarnos con no tenerla. No sé si os dije cómo Thomas Gooding, un grande entre los puritanos, describía esto que aquí se nos muestra. No sé si lo dije algunos días antes, pero si lo dije lo vuelvo a repetir, que no está de más. Él hablaba de un padre andando de la mano con un niño pequeño. ¿Lo dije? Un padre llevando al niño de la mano. El niño sabe que ese hombre es su padre, ¿verdad? Y sabe que el padre lo ama. Pero de repente el padre se para, lo coge entre los brazos, lo abraza, lo besa y lo tiene un rato achuchándolo y después lo deja y siguen andando otra vez los dos cogidos de la mano. ¿Ha cambiado algo de la relación entre el padre y el hijo? Decimos, no. Pero el hijo tiene ahora un gozo, algo especial que no tenía antes. Es algo estupendo y maravilloso que un niño vaya andando agarrado de la mano de su padre. Pero todavía es más maravilloso que pase por esta experiencia de ser abrazado por el Padre. Pues esto es lo que se nos está hablando aquí. Que los cristianos todos debemos recibir el espíritu de adopción. Esta experiencia profunda que todo cristiano debe conocer. Pero repito, evidentemente el que no aprovecha sus privilegios no puede esperar tener después los dones mejores o las gracias mejores. El que tiene en poco lo que tiene, el Señor no dice que al que no tiene se le va a dar mucho, ¿verdad? Sino al contrario, ¿verdad? El que es poco en lo fiel, en lo mucho te pondré. Esto sucede también con esto. ¿Comprendido lo que estamos hablando? Espíritu de adopción que está por encima del conocimiento del estado de adopción, que ya es grandioso. Pues vamos a la consecuencia. Porque dice el apóstol, leamos otra vez Romanos 8:15. Fijémonos la frase. Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Primera cosa que quiero destacar. Fijémonos en el cambio de persona que utiliza el apóstol en la frase. Dice, habéis recibido, se dirige a vosotros, vosotros habéis recibido, pero después cuando dice clamamos, no dice y clamáis, Abba Padre, sino dice clamamos, Abba Padre. Eso lo ha hecho ya varias veces en este capítulo. El apóstol en una parte del capítulo está hablando como maestro, como enseñador, pero cuando hay cosas que son tremendamente importantes se incluye para decir es que esto yo no soy especial, ni vosotros sois distintos, ni yo soy demasiado grande, ni vosotros demasiado pequeños. Esto es de todos los cristianos.
Por ejemplo, en el versículo 1 dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que estamos. Ninguna condenación hay en general para los que están en Cristo Jesús. Pero luego en el versículo 2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Veis la diferencia? Hay tercera persona, hay segunda persona, pero el apóstol se incluye. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice en otro versículo. Si alguno, el que sea, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero después dice, deudores somos, hermanos. Yo también. Dame carne. Así que esa es la primera cosa, que el apóstol se incluye, que habla aquí de algo que es común para todos, que debe ser común para todos. ¿Y cuál es la consecuencia? Pues hay dos palabras, clamamos, bueno, hay tres, clamamos y Abba Padre. Digo algo acerca de ellas. En primer lugar, la palabra clamar o clamamos. ¿Sabemos lo que es clamar? La palabra que utiliza aquí el apóstol es una palabra con una connotación muy fuerte. Significa dar un grito, decir algo con una voz muy fuerte, tener algo dentro casi imposible de contener. Y ese clamor no es un clamor cualquiera, sino que además conlleva una emoción profunda, un gran fervor, un sentimiento mezclado de amor, de gozo, de gratitud, de confianza, de esperanza, cosas difíciles de explicar, pero todo eso es clamar. Clamar a gran voz, pero no como el que no sabe lo que dice, sino con un sentimiento interno que acompaña a ese clamor. En el Nuevo Testamento se usa muchas veces esta palabra y aparecen con otras traducciones. A veces se dice que daba voces. Alguna vez un endemoniado se acercó al Señor dando voces. Otra vez un ciego se acercó, fue tras el Señor dando voces, diciendo, esa misma palabra dando voces es la palabra que aquí se traduce como clamar. También se traduce como aclamar. Cuando entró Jesús en Jerusalén lo aclamaban la gente. No solamente eran las voces, sino era el sentimiento unido a esas voces. Y es lo que se dice del Señor Jesucristo en la cruz. Dice el Evangelio de Marcos, que habiendo clamado el Señor, entregó el Espíritu. Así que a la luz de lo que estamos hablando, ¿qué significa este clamor a Dios que da el Espíritu de adopción? Pues significa no solamente un conocimiento intelectual de Dios, no solamente un conocimiento doctrinal de Dios, no solamente un conocimiento teológico de Dios, no solamente un conocimiento teórico de Dios. Cualquier cristiano debe conocer a Dios así, doctrinalmente, teóricamente, teológicamente. Todo cristiano debe conocer a Dios así, porque si no, no sé en qué Dios cree, pero no es esto lo que se habla. Lo que se habla es de algo más, digamos, de cuando Dios nos da un plus, un extra, un algo más, la seguridad completa de que somos sus hijos. Cuando Dios, como decía Gooding, nos da un abrazo. Eso es lo que se nos está hablando aquí con este clamor. Evidentemente, además de la importancia que esto tiene para nosotros, tiene una importancia fundamental para nuestra vida práctica como cristianos, porque después de esto seguramente oraremos de otra forma, ya no habrá tanta formalidad ni tanta hipocresía, habrá mayor cercanía, mayor confianza, adoraremos a Dios de otra forma, tendremos otro deseo de servir a Dios. Cuando esto es así, ¿verdad? Es como cuando un niño pequeño viene corriendo y se agarra a las piernas de su padre. Esto es lo que se nos está hablando. Y esto es difícil de explicar, pero espero que todos podáis entender o podamos entender algo en esta mañana. El gran matemático Pascal, hablando de esta y de otras cosas parecidas, decía que el corazón tiene razones que la razón no comprende. Esto es lo que se nos está hablando. Este clamor es una mezcla de inocencia y confianza, al mismo tiempo que de comprensión profunda, al mismo tiempo que de espontaneidad. Esto es lo que se nos está hablando aquí. Un clamor hacia Dios que se manifiesta en los momentos de mayores angustias, pero también en los momentos de mayores gozos. Esto es lo que se nos está hablando. Algunos de vosotros quizás
con vuestros padres, podáis recordar alguna experiencia con un clamor así, un clamor intenso acompañado de un gran sentimiento. O quizás podáis recordar, los que tenéis hijos, alguna experiencia de vuestros hijos con vosotros así. No sé si lo podréis traer a vuestras memorias. Yo sí os puedo decir una experiencia con mi hijo, con uno de mis hijos. En una ocasión se cayó de un columpio y se partió el cúbito y el radio, y desde la distancia, pues, me llamaba. Con el brazo colgando. Ese clamor. Ese es el clamor que dice el apóstol Pablo que nos hace en nosotros el espíritu de adopción. Y después, que clamamos, y dice dos palabras, Abba, Padre. La primera, las dos significan lo mismo, solo que la primera es la palabra aramea, que en nuestra Biblia no se traduce, Abba, así se pronunciaba, o algo parecido, en arameo, y la segunda, que se pone en el original, es la palabra en griego, que en nuestro idioma se traduce como padre, pero las dos son padre. Ahora bien, la diferencia entre las dos es que la primera no es la palabra formal para padre o para papá. Los niños pequeños muchas veces le dicen a su padre papi, o papito, o papaíto, o apá, o pare, o en todos los idiomas hay expresiones diminutivas parecidas, ¿verdad? Pues esa es la primera palabra que se utiliza aquí. Es la que utilizaban los niños judíos con sus padres, con toda seguridad la que utilizó el apóstol Pablo cuando era pequeño, con toda seguridad la que el mismo Señor Jesucristo utilizó con sus padres también cuando era pequeño. Esa es la palabra que se está utilizando allí, una palabra familiar. Pero puede ser que el apóstol, al usar las dos, esté queriendo indicar que esto que aquí se habla no es solamente para los creyentes de trascendencia judía, ni para los creyentes de trascendencia gentil, sino que a unos y a otros, a los cuales escribió esta carta, la carta a los romanos. En la iglesia de Roma había cristianos que fueron antes judíos y cristianos que eran antes gentiles, pues de alguna forma le está diciendo el apóstol, ya no hay pared de separación entre vosotros. Todos podemos llamar a Dios así, todos podemos llamarle Abba Padre, papaíto Padre. La bendición del Señor es para todas las naciones. Pero todavía hay algo más. Y es que según dicen los libros, la palabra Abba no le estaba permitido no estaba permitido que la usaran los esclavos y los niños de los esclavos. Con lo cual, si eso es cierto, pues todavía aquí se nos estaría diciendo algo más. Y nos estará el apóstol recordando que ya no somos esclavos de nada ni de nadie. Ya no tenemos que estar con el espíritu de esclavitud en temor, porque ya hemos sido liberados. Ya podemos utilizar con Dios la palabra que solamente utilizaba la gente libre. Eso es lo que nos estaría diciendo también. Podemos dirigirnos a Dios, tenemos derecho a usar esa palabra. A ningún judío se le hubiera ocurrido nunca usar esta palabra con respecto a Dios. Y ningún judío se hubiera atrevido nunca a utilizar esta palabra con respecto a Dios. Pero es la que nosotros los cristianos podemos utilizar. Clamar, papá, papaíto. Y con respecto a la palabra Padre, pues no hace falta que diga mucho, ¿verdad? Nuestro Señor ya nos dijo que deberíamos de orar empezando así, Padre nuestro que estás en los cielos. Algunos piensan que este Abba Padre era una forma de orar en la iglesia primitiva, igual que nosotros terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesucristo, o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia primitiva se acostumbraba a comenzar las oraciones dirigiéndose a Dios de esta forma, Abba Padre. Así que clamamos Abba Padre porque hemos recibido el espíritu de adopción. O bien, si lo enlazamos con el versículo siguiente, clamamos Abba Padre porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues termino, hermanos. ¿Qué quiero destacar de nuevo?
pues quiero destacar de nuevo la importancia de meditar en estas cosas, la importancia de que pensemos en lo que somos para Dios y de que pensemos en que necesitamos esforzarnos en la obediencia para poder experimentar lo que aquí se indica. Os lo digo de otra manera, hermanos, necesitamos tomarnos en serio nuestro cristianismo. El cristianismo no es solamente perdón de pecados y que ya no vas al infierno, no es solamente eso. El que piensa que es eso no sabe lo que dice. El cristianismo supone un montón de grandes bendiciones que la mayoría de los cristianos se pierden y no conocen porque todavía apenas se han pasado del espíritu de esclavitud y de temor. Pero es una pena que sea así y debemos tomarnos nuestro cristianismo en serio. Decidme vosotros, ¿cuánto vale la paz de conciencia en medio de grandes problemas? ¿Cuánto vale eso? ¿Vale o no vale? Cuando en medio de grandes tribulaciones y aflicciones podemos estar tranquilos con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y decimos, claro que vale muchísimo. ¿Cuánto vale la libertad de oración a Dios y ser ayudados por el Espíritu de Dios para esa oración? Y decimos, vale muchísimo. ¿Cuánto vale tener consuelo de Dios en nuestras aflicciones? Porque de la misma forma que somos atribulados, somos consolados por Dios. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale tener una seguridad y una confianza de que somos de Dios? ¿Cuánto valen esas cosas? Decimos, muchísimo. Pues eso es imposible de que tengamos esa seguridad si no nos tomamos en serio nuestro cristianismo. No lo sé decir de otra manera. Si no nos esforzamos, si no nos comprometemos con la obediencia, si no aborrecemos el pecado, si no buscamos hacer la voluntad de Dios, es imposible. El cristianismo nos da muchas aflicciones, ¿verdad? ¿No? Muchas aflicciones tendrá el justo, de todas ellas la librará el Señor. El cristianismo trae muchas aflicciones por ser cristiano, por seguir las pisadas del Señor, pero trae muchísimas bendiciones que compensan las aflicciones. Solo que si nos quedamos sin las bendiciones, pues terminaremos diciendo no sirve de nada ser cristiano. Y esa es la actitud de muchos que se llaman cristianos. ¿Para qué quiero ser cristiano si lo que tengo es más problemas? Déjame que viva tranquilo yo en mi casa. Pero es que eso no es. Es que eso no es. Nos perderemos la mayoría de las bendiciones. Así que es necesario que todos nos repitamos a nosotros mismos y nos digamos a nosotros mismos si somos o no somos verdaderos hijos de Dios. Si podemos decir o no con confianza, Abba, Padre. Si lo hemos dicho alguna vez, si deseamos decirlo más veces. Así está escrito en el Salmo 17. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. El deseo de los humildes oíste. Dios ha prometido dar el Espíritu Santo, esto que estamos hablando, a los que se lo pidan. Palabra del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más no dará vuestro Padre celestial, el Espíritu Santo a los que se lo pidan? La cosa es que cuántas ganas tenemos de eso, cuánto deseo. El deseo de los humildes oíste, oh Señor. Tú dispones su corazón, Dios dispone nuestro corazón, y sigue diciendo el salmista, y haces atento tu oído. Tú dispones su corazón, mi corazón, y cuando lo dispones, tú tienes el oído atento a mis deseos. Hermanos, pues que Dios bendiga su palabra y nos haga ver a todos la importancia de estas cosas, para que seamos cada vez más agradecidos a Dios por lo que supone nuestros grandes privilegios, ser adoptados hijos de Dios, y para que pidamos a Dios las cosas mejores. Como dice el apóstol Pablo, no estemos estrechos en nuestros corazones. Ensancha tu tienda. No seamos estrechos en nosotros mismos. Pues que Dios bendiga su palabra en todos, queridos, que así sea.